Buenos días, amigos y amigas aquí en la casa. Espero que este video ustedes lo retransmitan por sus redes sociales a sus amigos y amigas y estén ojalá también en sus casas. Estamos viviendo la peor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y esta vez ataca a nuestra Colombia. La enorme cantidad de años de desinformación y de debilitamiento del sistema educativo no le permiten aún a nuestra población captar la gravedad de los acontecimientos. El virus COVID-19 tiene la capacidad de matar millones de personas en el mundo si se le deja actuar. Fundamentalmente viejos, de paralizar por meses la capacidad productiva de centenares de millones de personas que lo sobrevivan. Solo hay dos medidas eficaces para contener en el tiempo el virus y su letalidad. Las demás medidas son marginales, parciales o incluso ideológicas. Solo sirven para mejorar las imágenes de los políticos. Esas dos medidas son, escúchenme bien, esto no lo inventé yo, es la experiencia de los pueblos que ya han sufrido este episodio. Confinar drásticamente la población en sus casas, uno. Y dos, aumentar sustancialmente la capacidad hospitalaria, medidas en camas de cuidados intensivos aptas para entregar oxígeno y respiración a los enfermos graves. Repito, solo dos medidas eficaces. Confinar drásticamente la población en sus casas durante todo el tiempo y aumentar la capacidad hospitalaria. Los países que inicialmente conocieron el virus implementaron medidas progresivas, lentas de confinamiento de la población. En regiones primero, en casas después, no conocían bien a qué se enfrentaban. Paralelamente, y ahí sí con muchísima rapidez, aumentaron su capacidad hospitalaria. Todos vimos cómo China construía un hospital en 10 días, un hospital público. Ante muchos errores de aprendizaje, quizás el mayor fue no haber confinado rápidamente a la población en sus casas, con medidas draconianas, sí o sí, desde el inicio. Una semana de aletargar las medidas de confinamiento se tradujo en centenares de muertos. Entre más se demoraban, más muertos. Y en Europa, en miles. Las sociedades más disciplinadas lo lograron con éxito. China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Japón, que hoy están saliendo del problema. El confinamiento generalizado de la población, del que se excluyen los trabajadores de la salud, por obvias razones, de la producción y distribución de alimentos, de la seguridad y de los servicios públicos, implica una consecuencia central: la parálisis de buena parte de la producción, del consumo y de la distribución de las mercancías y de las ganancias. Permítanme decir algo de teoría al respecto. El capital no es dinero. Esa es una ilusión, digamos. El capital es básicamente una relación social, una relación entre seres humanos para producir, basado en que unos son asalariados, el trabajo asalariado, que gracias a ese trabajo se extrae un excedente económico, algo más que la subsistencia de quienes trabajan, un excedente que, ahí sí convertido en dinero, se reinvierte en el proceso de trabajo y se obtiene una ganancia. La ganancia nace de producir, de quienes trabajan. Esa manera de producir se llama capitalismo. No está con el origen de la humanidad, nació hace unos siglos, en el siglo XV más o menos, y hoy es lo que hay en todo el mundo. La producción debe ser vendida, porque si no, no se vuelve dinero. Y luego ese dinero se distribuye en forma de pagos a trabajadores, los salarios, a los que han dado préstamos, los banqueros, a los comerciantes que venden los productos, en comisiones, a los dueños de los locales y tierras, arriendos, los impuestos, etc. Todo nace del excedente en la producción. Sin producción no hay riqueza en el capitalismo. La lógica del capital es producir más, vender más, primero en lo local, después en todo rincón del mundo, para ganar más. Si no se produce más, no se gana más. Y si no se vende más, no se gana más.
Se acumula cada vez más capital, crece cada vez más la producción, más ventas, más pagos y más ganancias en un ciclo ascendente como un huracán y cada vez más rápido que llega hasta los sentimientos de nuestro corazón, que los van volviendo mercancías y hasta los rincones más recónditos del mundo. Cuando se detiene una de esas fases, se vuelve más lento, el dinero se detiene, la producción se detiene, el trabajador va despedido a la calle, sin salario no puede comprar, se queda los productos en las bodegas. Esas son las crisis. Son como huracanes que se apagan. Y algo fundamental, cuando las crisis estallan, las ganancias, por tanto, se desploman. Cuando China, responsable de buena parte de la producción mundial, decidió parar esa producción para salvar la vida de la población, confinándola en las casas, impidiendo que fuera a trabajar, los trabajadores no volvieron a la fábrica, se detuvo la maquinaria, los ciclos de circulación del capital en todo el mundo por la importancia de la economía china. Se desplomaron las ganancias, se desvalorizaron los activos, que es lo que ustedes ven en la caída de las bolsas, ahí en los noticieros. Es la primera vez en la historia, desde que apareció el capitalismo en el mundo, que un Estado decide paralizar el capital en todo el mundo para salvar la vida. Es una decisión indudablemente histórica, pero trae hoy un debate intenso, profundo, un terremoto político en todos los gobiernos del mundo. Para salvar la población hay que confinarla en sus casas con medidas draconianas y eso implica paralizar el capital y derrumbar las ganancias. Europa dudó en tomar esas medidas y le ha costado miles y quizás le cueste decenas de miles de muertos. Los gobernantes, contrario a los chinos comunistas, nunca habían estado en contra del capital. En las elecciones, el que no le hiciera caso a los dueños de los bancos y las grandes corporaciones, pues era mirado como un tipo raro, un marciano, un comunista, un castrochavista. Se entendía como buen gobierno hacerle caso siempre a los dueños de la deuda y del capital. Aún ustedes oyen que si eso no es así, es populismo. En América Latina y en Colombia, ni siquiera han dudado como los europeos, que al final tomaron las medidas que había que tomar, pero perdieron el tiempo. En América Latina y en Colombia se ha escogido el camino de defender el capital antes de la vida. Siguiendo a Trump, dijeron que el virus era una gripa, como afirmó la alcaldesa Claudia López mientras ordenaba al mismo tiempo la demolición y la privatización del Hospital San Juan de Dios, el hospital más importante de la historia de Colombia y el primero de América. Han buscado como dé lugar la gradualidad tímida de las medidas, contrariando la experiencia en China, y han apostado a salvar primero las ganancias. La gradualidad, cierres temporales, no permitir conglomeraciones de más de 500 personas, pero sí 400. Usar la bicicleta, los toques de queda nocturnos, nunca los diurnos, los cierres de frontera cuando ya no es necesario, cierres de frontera contra pueblos no deseables donde no está el virus. Permite tener gobiernos que ganan indudablemente imagen en el corto plazo, porque se muestran sensatos, poco a poco, pero eso no sirve. Al contrario, disparan la enfermedad y la muerte. Peor aún, al lado de la gradualidad, un ordenamiento irracional de las prioridades. Lo primero que hizo Duque fue construir un fondo para brindar préstamos subsidiados a las empresas de aviación y turísticas. Y luego cerrar la frontera con Venezuela que no tenía el virus. Y dejarlas completamente abiertas con Europa y los Estados Unidos y tal. Por ahí entró el virus desde Italia. Bolsonaro, Piñera, también graduaron las medidas. La televisión chilena transmitía a los voceros de las aseguradoras privadas de salud diciendo que el problema se tramitaba a través de las pólizas y los contratos de seguros.
La alcaldesa de Bogotá delegaba en las aseguradoras privadas, las EPS, las medidas preventivas contra el COVID-19, que obviamente va contra su negocio, y no lo hicieron. Hoy Colombia tiene una curva de expansión de la enfermedad de las más altas del mundo, junto a Chile, Brasil y Perú. De seguir así tendríamos la peor mortandad de la época contemporánea y diría un genocidio por omisión. Genocidio por omisión. El gobierno de Duque, le siguieron todos los alcaldes de capitales, privilegió la economía, las ganancias de los poderosos y no confinó la población hasta el momento. Solo medidas tímidas. Se delegó en la sociedad la responsabilidad, lávese las manos, al mejor estilo neoliberal y, en realidad, más ha logrado la sociedad autorregulándose que los gobiernos. El caso más dramático es que aún hoy, ya disparada la enfermedad, aún el aeropuerto y el sistema público masivo de Transmilenio continúan con las más grandes aglomeraciones sin control. La lógica del capital se impuso a los gobiernos en mayor forma que en Europa, y tal situación se medirá en decenas de miles de muertos. Por otra parte, la segunda medida que nos enseña la reciente experiencia humana en el Asia Oriental es que había que ampliar sustancialmente la capacidad hospitalaria mientras se aletargaba un poco la expansión del virus. En esos países los sistemas de salud son públicos y direccionaron sus recursos para aumentarla rápidamente. En Europa son mixtos, no hubo mayor esfuerzo y colapsaron disparando la mortalidad del virus. Llegaron a algo que ustedes hoy deben saber con claridad. El momento en que por insuficiencia de camas de cuidado intensivo, que son camas hospitalarias con sensores pero conectadas a oxígeno, que es lo que se necesita porque la enfermedad produce insuficiencia respiratoria, el médico tiene que escoger en ese momento entre quienes pueden usar las camas llamadas UCIs y quienes, al estar ya ocupadas, no pueden acceder con altísima posibilidad de morir. El médico, trágicamente, tiene la ingrata tarea de decidir quién muere. En Colombia, como en Chile, los servicios hospitalarios están todo altamente privatizados. Desmantelaron por décadas la red pública hospitalaria. La salud la convirtieron en mercados para extraer ganancias. Desde esa lógica, que es la lógica del capital, la ganancia. Un hospital debe minimizar sus costos, no puede tener más camas que las que normalmente se necesitan para no incurrir en pérdidas. Si tienen más camas, quebró y lo cerraron. La capacidad hospitalaria es la que determina el mercado, el negocio y no la necesidad humana. Así nos llegó el virus. El triage, que es como se llama este procedimiento trágico de escoger quién muere, lo que duró semanas después de disparado el virus como una norma en Italia, en Colombia comenzará con el primer muerto. Desde ya no hay camas de cuidados intensivos disponibles. Todas están copadas. El gobierno nacional y el de la capital del país no usaron la pequeña ventaja que teníamos desde que apareció el virus tan lejos del país y no compraron ni los kits para hacer pruebas ni ampliaron la cantidad de camas de cuidado intensivo en la red pública tan golpeada. Al contrario, la alcaldesa que dijo que el virus era una gripa contrató la demolición de un hospital con capacidad ya de poner 38 camas de cuidado intensivo y más, y solo para privatizarlo. Por tanto, en la timidez de las medidas de confinamiento por garantizar las ganancias de los más poderosos de la sociedad, como en la ausencia de un esfuerzo para ampliar la capacidad hospitalaria en enfermedades agudas respiratorias, vamos hacia un genocidio por omisión y no podemos silenciarnos ante ello. Propuse en campaña presidencial cambiar el modelo de la Ley 100. Esa ley que transformó la salud desde 1993, autor César Gaviria, ponente Álvaro Uribe Vélez, calcada de la ley de privatización de la salud de Pinochet. La transformó la salud en un mercado asegurador por un modo, propuse, un modelo
de prevención y de carácter público. Lo ensayamos, lo habíamos ensayado ya con éxito en Bogotá, con una fuerza de 5,000 médicos y médicas y enfermeras, bajando, recorriendo los barrios casa por casa, bajamos todos los indicadores de morbilidad y mortalidad en la ciudad. Y adicionalmente propuse un fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Ya en Bogotá también habíamos hecho algo, habíamos comprado el San Juan de Dios, lo habíamos reparado parcialmente, habíamos puesto un espacio para el servicio de salud de la gente de más de media hectárea en construcción, dentro del hospital, el edificio central. Ya antes que darle plata a las EPS, habíamos invertido dinero en los hospitales públicos para mejorarlos tecnológicamente. No esta, discúlpeme la palabra, barbaridad que hizo Peñalosa de meter 400,000 millones para salvar la EPS en los hospitales. ¿Dónde está esa plata? La que servía para comprar las camas de cuidado intensivo hoy. La que servía para haber puesto todo el edificio del San Juan de Dios al servicio de frenar la epidemia en Bogotá, se evaporó. El país decidió con su voto y hoy sabemos, mediante el fraude, mantener la ley 100. Hoy vamos a ver el costo de esa decisión medida ya no en dinero porque se perdió, sino en vidas humanas. En fin, las dos cosas esenciales para detener el virus y disminuir la muerte, el confinamiento radical en las casas y el aumento de la capacidad hospitalaria, no se hicieron ni en Bogotá ni en Colombia. Aún se pueden hacer cosas. Aún la sociedad puede presionar a sus gobiernos para tomar medidas inmediatas. Confinar a la población obligatoriamente, lo cual implica medidas económicas no a favor del gran capital, sino de la gente. Paliar la crisis económica no mirando los grandes intereses, sino la gente que trabaja. Por ejemplo, aplazar el pago de las deudas hipotecarias sin intereses. Anular el pago de arriendos mientras dura la crisis. Asumir por parte del Estado el pago de servicios públicos. Impedir que se despidan trabajadores por no asistir al trabajo, excepto en lo indispensable. Construir con los demás países un frente para exigir la condonación de la deuda pública externa. Nacionalizar el sistema hospitalario para ampliar rápidamente su capacidad en camas de cuidados intensivos, sobre todo aquellas clínicas y hospitales y EPS privadas que se pongan en contra de, exigiéndole el carnet de la EPS al paciente y la colita y la cita, etcétera, impidan el tratamiento a los enfermos graves. Comprar camas de cuidados intensivos y kits para detección de la enfermedad. Ahora verán ustedes, ya lo están viendo, a los defensores del gobierno de la corrupción gritando y llamando a la unidad e intentando acallar la crítica. ¡Uy, qué tóxico! No, señores. Ellos saben que su sistema falló y llevan a la población y la quieren llevar ciega a un genocidio por omisión. Solo les puedo decir que son los rebaños los que van al matadero y que en las condiciones de confinamiento en las casas aún se puede conformar el más grande movimiento de presión ciudadana para que la vida reine en nuestro país. Gracias, muy amables.